Ajá, listo, ya, sí, ya estaba viendo, me cuenta que no tenía audio. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar, estaba sin audio. Ahora sí, bienvenida Luciana, Alina, Henry, Gladys, Jorgito, Lina, Gladys Bustamante y Carlitos, bienvenidos, Rosalvita y Alina, y todos los que nos acompañan en el día de hoy en nuestra aula espírita Colombia Montoya de Martínez. Estamos acá nosotros estudiando juiciosamente nuestro libro, de nuestro manual de curso de trabajadores, de formación de trabajadores espíritas de la Confederación Espírita Colombiana. Vamos a dar continuidad. Estamos en el módulo 2, donde estamos estudiando los elementos generales del universo, y vamos en el tercer ítem, que es la creación. En la semana anterior nosotros estuvimos estudiando todo el proceso de formación de la Tierra. Entonces estamos en este momento estudiando el bosquejo geológico de la Tierra, ¿cierto? Pero antes de iniciar, antes de dar comienzo a nuestra aula, vamos a cerrar nuestros ojos en nuestras casas, en nuestros hogares, y vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a ponernos en sintonía con todos nuestros guías espirituales, con todos los mentores, para que esta aula sea una aula muy productiva en el día de hoy, para que todos nosotros podamos comprender un poco más todo este proceso de evolución que ha sido para nosotros, para nuestro planeta y todas las criaturas que hemos tenido la oportunidad de renacer y estar acá en el planeta Tierra aprendiendo y disfrutando de todo lo maravilloso que Él tiene. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedir en este instante a ese nuestro Padre de amor, pedir a nuestro Maestro Jesús de Nazaret, a nuestra mentora y amiga Colombia Montoya de Martínez, a quien está dedicada esta aula, para que desde la dimensión espiritual nos puedan auxiliar, nos puedan llenar nuestras almas, nuestro espíritu de ese entendimiento que tanto necesitamos para comprender toda esta parte científica de la doctrina espírita, que es la misma ciencia del mundo material en el que nos encontramos y que también viene de la dimensión espiritual. Maestro Jesús de Nazaret, que la luz de tu amor en este instante penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, en toda nuestra alma. Que en este instante todo tu amor se derrame sobre nuestro planeta Tierra, especialmente sobre aquellos nuestros hermanos que sufren en este instante dolores físicos, dolores espirituales, dolores morales. Que la luz de tu amor llegue a cada una de estas criaturas que sufren en los lugares más lejanos y retirados de nuestro país, de las diferentes naciones de nuestros hermanos que nos acompañan. Maestro Jesús, especialmente queremos pedirte por todos nuestros hermanos infectados de coronavirus que sufren en las diferentes unidades de cuidados intensivos del mundo, por nuestros hermanos del territorio del Amazonas, Colombia y Ecuador y Perú y Brasil, para que la luz inmensa de tu amor llegue hasta estos lugares, auxiliando a estos médicos, iluminándolos, para que puedan obrar sobre estos pacientes, que estos procesos de depuración espiritual sean lo menos dolorosos posibles para estos nuestros hermanos de acuerdo a su causalidad. Maestro de amor, auxílianos a nosotros para comprender, para amar y para ayudar desde nuestros recursos, desde nuestras posibilidades. Que la luz inmensa de tu amor nos acompañe siempre, que así sea. Bueno, entonces una vez hecha nuestra plegaria, vamos a iniciar. Entonces, decíamos que
en la semana pasada hablábamos de este bosquejo geológico de la Tierra y hablábamos del periodo primario. Y estábamos hablando de que en este periodo se caracterizó por el enfriamiento de la Tierra, que se crean las diferentes capas, la capa granítica que cubrió toda esa masa incandescente, se hizo el proceso de licuefacción, que el proceso de licuefacción eran lluvias del material que estaba allí alrededor de la Tierra y que no podía estar sobre una superficie porque finalmente todo era como líquido, todo era una masa incandescente. Entonces este proceso de licuefacción fue muy importante porque permitía que se evaporaran todas las sustancias que habían en la tierra y se evaporaban y volvían y bajaban en forma de lluvia y así duró muchísimo tiempo este proceso hasta que se generó esa capa granítica formada específicamente por granito iberroqueño, ¿se acuerdan? Y que de ahí poco a poco se fue dando todos estos procesos que allí fue donde se generaron también la acumulación de los metales en diferentes lugares, se fueron como dividiendo. Ese proceso de licuefacción permitió que las partículas que estaban revueltas en esa gran masa incandescente se fueran dividiendo, se fueran eh, agrupando de acuerdo a esas características físico-químicas. Entonces, este periodo fue bien importante, sucedió hace muchos millones de años. Este proceso duró aproximadamente 1 millón de años. Todo este proceso del periodo primario tienen, digamos, calculado los científicos que duró este tiempo. Bueno, sin embargo, pues en ese proceso de ese bosquejo geológico o eso que nos hablan las diferentes capas de la Tierra y que los geólogos han estudiado tan juiciosamente a lo largo de los años, también nos muestran un segundo periodo o un periodo de transición. En este periodo de transición hay grandes avances en ese proceso de evolución, en ese proceso de crecimiento de nuestro planeta Tierra para convertirse en un planeta propiamente dicho. Entonces, ¿qué empieza? Dice que en este periodo, en la guía dice, al comienzo de este periodo, la capa granítica era muy delgada, era muy débil. Por ello ofrecía poca resistencia a la efervescencia de los materiales candescentes existentes en el interior de la Tierra. Es decir, era muy frágil, era como la cascarita del huevo que con nada se rompe. Pero en este periodo hay un enfriamiento relativo de la Tierra. Entonces comienza ya también a enfriarse la Tierra y hay una cosa bien interesante, es que la atmósfera es menos densa. ¿Por qué será menos densa la atmósfera? Porque como muchos de los elementos que estaban alrededor, que se iban a la atmósfera, ya se quedaron en la Tierra formando esa capa delgada granítica, pues la atmósfera era menos pesada, era menos gruesa, menos densa, era digamos, suave, por utilizar este término para que lo entendamos, que era menos, como que toda la oscuridad alrededor de la Tierra era menos densa, más suave, más frágil, más sutil, digamos, a comparación con la anterior, sin serlo propiamente dicho. Dice también que aparecieron los primeros seres vivos. Al ser la atmósfera menos densa, menos gruesa, menos oscura, permitió que los rayos del sol penetraran. Acordémonos que el sol es el que genera la vida. Entonces, comenzó a aparecer los primeros seres vivos del reino vegetal y del reino animal. Entonces, hay algo bien importante, que los animales de este periodo eran exclusivamente marinos, como zoofitos y animales de organización muy simple y rudimentaria que los aproximaban a los vegetales. O sea, muchos animales tenían por ciertas características una vida animal, pero por otras características se parecían a la vida vegetal. Entonces se podrían a veces hasta confundir y no poder entender si era un vegetal o un animal, porque estaban en esos procesos de transición, en su proceso de evolución.
Dice que más tarde aparecen algunos crustáceos y peces que ya no existen. O sea, ya en este periodo de transición se fue dando una transición en los procesos de evolución de los seres vivos que habitaron nuestro planeta Tierra hace muchos miles de millones de años. Dice que debido a la gran cantidad de CO2, entonces en este periodo acordémonos que se caracterizó por los grandes helechos que medían 6 y 8 metros de altura, eran una vegetación gigantesca, eran helechos, musgos extensos que permitieron que poco a poco se fuera generando una vegetación en la tierra que permitió que las aguas también estaban ahí reunidas y estas aguas hicieron que esta vegetación creciera. Sin embargo, la presencia de tanto CO2 hizo que estas plantas fueran gigantescas, fueran grandísimas. Por eso es que cuando vemos las películas de dinosaurios y estas cosas, siempre nos las recrean con unos vegetación grandísima, como helechos, como líquenes, como musgos, pero gigantescos, porque así fue. Tanta cantidad de CO2 hizo que esos elementos crecieran tanto. Cuando nosotros encontramos unas lagunas, unos lagos, unos pantanos, siempre encontraremos la presencia de helechos y son helechos muy grandes. ¿Por qué? Porque en estos lugares hay bastante condensación de CO2 que permite el desarrollo de este tipo de vegetación. Los animales eran supremamente rudimentarios, entonces eran muy pequeñitos en el sentido de su organización biológica, eran muy frágiles, también habían hongos en las plantas, me imagino esas plantas súper. Entonces, poco a poco se fue el germen de la vida que estaba latente en toda esa masa incandescente a medida que se iban dando las condiciones propicias y fue en este periodo de transición donde apareció la vida de los vegetales y de los animales. ¿Por qué? Porque hubo un enfriamiento relativo de la tierra, hubo un cambiar la condición por esa capa granítica que se generó a su alrededor, hizo también que el suelo estuviera más frío y fuese mucho más amigable con para generar la vegetación y para generar los primeros tipos de vida como eran los animales. Entonces, digamos que a rasgos generales, estas fue las principales características de este periodo de transición. Luego viene el periodo secundario. En este periodo secundario es bien interesante porque ahí todavía comienzan a generarse bastantes capas de minerales que se van acomodando en los depósitos de agua, digamos subterráneas, capas de minerales subterráneas debajo de los depósitos de agua. Aparece una vegetación mucho más estructurada, ya la vegetación no es de líquenes, musgos, hongos, plantas herbáceas, sino que ya se empieza el reino vegetal a generar y a formarse y a estructurarse, aparecen ya las plantas con leñosas, con troncos definidos, con ramas definidas, con hojas definidas, y se va estructurando mucho más esa vegetación. Entonces es muy bonito cómo nosotros vemos que en ese largo proceso milenario se van elaborando mucho mejor y se va evolucionando todos estos habitantes del planeta Tierra, desde el reino mineral y el reino vegetal. Entonces, ya esta vegetación aparece con árboles leñosos, troncos leñosos, es una vegetación extensa, pero los árboles son gigantescos, es algo muy grande. Entonces, y se caracteriza, se produjo una disminución en el calor de la Tierra, sigue bajando la temperatura de la Tierra, sigue enfriándose la Tierra, sigue preparándose para mejorar, para dar unas mejores condiciones de vida. Por esto aparecen entonces estos árboles ya y logra un avance en el proceso y en el modelo biológico de las especies primarias como es el vegetal y los animales también. La vegetación, bueno, los animales se desarrollan
de forma considerable. Entonces ya los animales también, el reino animal sufre en ese largo periodo milenario unos procesos de transformación y de ser unos animales muy pequeños o unos animales con unas estructuras muy pequeñas como los peces, los crustáceos que habían en esta época, que aparecían a veces más vegetales muchas veces que animales propiamente dichos, con unas organizaciones biológicas muy simples. Entonces aparecen los gigantes, los seres más grandes que han habitado en nuestro planeta Tierra. Entonces los animales se desarrollan de forma considerablemente y es la era de los dinosaurios. Y aquí yo les he traído algunas ilustraciones de los dinosaurios de esta época, de los animales de esta época que predominaron en el periodo secundario y que gracias a la paleontología se ha podido ya reconstruir cómo eran estos animales y recrearlos para nuestra instrucción y nuestro conocimiento y saber que es algo real, algo que sucedió hace muchos milenios atrás. Entonces aquí tenemos el ictuosaurio, que es una especie de pez lagarto que medía 10 metros de longitud. Entonces lo vemos aquí, vemos la estructura física, el esqueleto, digámoslo así, de cómo era. Este esqueleto que aparece acá fue exhibido el 8 de septiembre del 2016, porque fue descubierto por una persona que iba caminando en Europa y lo encontró. Sin embargo, él no lo tocó, llamó a las universidades y a los museos correspondientes, duró 50 años en la roca donde fue encontrado, esperando a que personas muy expertas fueran desarmándolo, fueran rescatando todas estas partes para volverlo a unir, y ya está en un museo, en este momento se me pasa el nombre, para que nosotros lo podamos ver y disfrutar de este conocimiento, de este antepasado de los seres vivos de la Tierra. Entonces, ahí les cuento la historia. Duró mucho tiempo para poder ser organizado, toda su estructura, y aquí ya tenemos la recreación de cómo sería él en su momento, ya con todos sus músculos, toda su piel. Entonces, este es el ictosaurio que vivió en nuestro planeta Tierra hace miles de millones de años. Tenemos también acá el pleosaurio, que es un reptil tan largo como el anterior, como el ictosaurio. Tenía cuello largo, daba el aspecto de una serpiente unida al cuerpo de una tortuga. Entonces era como la unión de dos tipos de animales diferentes que hoy conocemos y que seguramente serán el antepasado de la tortuga y el antepasado del cocodrilo. Pero es muy interesante ver cómo la ciencia nos da hoy nos da la posibilidad de ver cómo era la vida en aquella época, en ese periodo secundario, y tenemos acá nosotros ya una idea de cómo eran estos grandes animales, reptiles gigantescos que poblaron nuestros mares y que poblaron nuestra tierra en su momento. Bueno, tenemos acá el tiranosaurio, que es uno de los reptiles más gigantescos, es pariente del cocodrilo actual. Son eran, digamos, los animales más feroces que existieron en aquella época. Era el depredador de los demás, porque casi todos eran herbívoros, pero este sí era carnívoro y era muy agresivo. Entonces, este animalito, este dinosaurio, pues era el depredador de los demás. Entonces, era el más feroz. Tengamos el megalonosaurio, que este era un gran lagarto que medía entre 14 y 15 metros de longitud. También era muy grande, vivía en manadas, y todos estos animales, el iguanodonte, que es este que tenemos acá. Me gusta esta fotografía de la derecha porque nos muestra cómo sería el panorama de aquella época, ¿sí? Y todo esto ha sido pues recreado
por los especialistas de cómo sería entonces la naturaleza en aquella época, donde el sol no se veía muy bien, donde todavía había muchas partículas en la atmósfera que debían ser precipitadas hacia el planeta, donde había las aguas, pues no eran como las que conocemos ahora, sino aguas ricas en muchos materiales que más tarde se irían a sedimentar para dar origen a las diferentes capas de la Tierra que hoy conocemos. Y tenemos el pterodáctilo, que era un ave del tamaño de un cisne. Este no era tan gigantesco como los otros dinosaurios, como los otros habitantes de la Tierra, sino que más bien era pequeño, pero tenía características de reptil y de pájaro. Entonces tenía una cara de pájaro, un cuerpo de reptil y tenía los dedos unidos como los de un murciélago, sus alas unidas como por membranas, como las de un murciélago. Entonces fíjese que de pronto había una mezcla de muchos animales en uno solo, de muchos animales que hoy conocemos en un solo de estos dinosaurios, de estos habitantes de ese periodo secundario de nuestro planeta Tierra. Entonces, este periodo debió ser muy largo, dicen los especialistas, como lo atestiguan las diferentes capas de la Tierra. El aire es más depurado, permitiendo la presencia de la vida animal en la Tierra. Entonces, ¿qué permitió que la vida animal se desarrollara en la Tierra? Que ya el aire era más depurado, o sea, había menos CO2, más oxígeno. Entonces, esto permitió que la vida se desarrollara de esta forma y estuvieran durante un largo periodo. Entonces, me imagino que los animales al comienzo de este periodo serían muy diferentes y menos elaborados a los que terminaron el periodo el periodo terciario para dar origen al periodo del periodo secundario para dar origen al periodo terciario. Entonces, el periodo terciario se destaca porque en este periodo el estado de la superficie de la Tierra cambió de aspecto. Sus condiciones de vida se aproximaron más a las actuales. Se caracterizó porque todas sus partes se observan indicios de una destrucción casi general de los seres vivos. Van apareciendo nuevas especies cuya organización más perfecta se adapta al planeta que está llamado a habitar. El suelo adquirió mayor espesor, pero el agua hirviente al interior acabaron por producir una explosión. La masa granítica se resquebrajó, lo que permitió la formación de picos, cordilleras, montañas y sus ramificaciones. Entonces, ¿qué pasó acá en este periodo? En este periodo pasó que seguimos nosotros en ese proceso de evolución de la Tierra, seguimos en ese proceso de enfriamiento. Sin embargo, la capa interior de la Tierra estaba muy delgada todavía y había muchos gases en el interior porque es una masa incandescente, hay bastante combustión y genera entonces esto una explosión, como si fuera una olla a presión y se explota el interior de la Tierra, generando así una gran muerte a todos estos animales, pero permitió formarse las diferentes montañas, las diferentes cordilleras, digamos el sistema montañoso comenzó a formarse en este periodo terciario. También se habla de que un meteorito seguramente proveniente del espacio penetró la atmósfera, que era muy densa, y también fue lo que destruyó los dinosaurios. Sin embargo, también está esta teoría de la explosión de la Tierra porque dio origen a las cordilleras. Debido al agua, en este periodo, entonces, cuando se separa el agua de la Tierra. Antes había agua por todo lado porque no había las montañas que permitían que el agua toda corriera a un mismo lugar. Y aquí dio origen entonces a los mares, y separar la tierra, se generaron los sistemas montañosos y el agua quedó en la superficie baja, formando los diferentes mares. Entonces, de aquí aparecen también los mamíferos gigantescos,
como los elefantes y los mamús. Igualmente nacieron otros animales como las aves y especies que hoy existen. Entonces, digamos, en este periodo terciario ya hubo una evolución mucho más importante en el desarrollo de la vida animal y de la vida vegetal. Entonces ya surgieron nuevos plantas, nuevos animales. ¿Por qué? Porque ya se generaron los pisos térmicos y los pisos térmicos son los que nos permiten que haya una variedad de vegetación de acuerdo a la altura, a la altitud y a la de las montañas. Entonces vemos diferentes tipos de vegetación, diferentes tipos de clima. Entonces todo esto permitió que la vida se multiplicara y muchos de los animales que hoy existen se formaron o aparecieron en este periodo de la Tierra, en este periodo de geológico. El periodo diluviano. Entonces, este periodo diluviano fue un periodo donde hubo, al terminar, a ir pasando el periodo terciario, se hizo un gran diluvio donde se inundó fue una gran catástrofe que sufrió la Tierra, ha sido una de las más grandes, donde destruyó todos los seres vivientes, las aguas arrastraron las rocas, las tierras, cubrieron las montañas. En esta época los polos se comenzaron a cubrir de hielo y se demuestra un cambio muy fuerte en la temperatura de la Tierra. ¿Por qué sucedió este diluvio? Porque el eje de la Tierra cambió de posición. Entonces, antes, en sus inicios, la Tierra tenía una posición diferente a la que tenemos hoy de los polos con respecto al Sol. Entonces, ese fue un cambio brusco de nuestro planeta, de la posición de nuestro planeta con respecto al Sol, pero esto permitió que el planeta se enfriara aún más y que generara las características de vida que hoy tenemos. Ha sido como el gran cataclismo, la catástrofe más grande que ha sufrido nuestro planeta y donde se produjo el verdadero diluvio, donde todo quedó cubierto de agua por ese movimiento tan fuerte que tuvo la Tierra en su momento. ¿Qué lo provocó? Pues no podemos en este momento saber, los científicos no han podido identificar que lo haya provocado. Pues parece ser que es el mismo proceso de verticalización del eje de la Tierra que permitió cambiar su posición para que la vida se fuera dando. Periodo postdiluviano o actual. Entonces, antes de ese gran diluvio, la vida era mucho más precaria. Debido a ese enfriamiento de los polos y a ese enfriamiento de la Tierra, ese cambio de su posición de eje frente al Sol, ya se genera la vida y se genera el planeta como lo conocemos hoy. Entonces, ¿qué es el periodo postdiluviano o actual? Es importante tener en cuenta este periodo diluviano porque marcó una etapa como de ensayos en ese proceso de generación de vida a un planeta propicio para la aparición del hombre en la Tierra. Entonces vamos a mirar lo que nos dice acá la guía. Dice, una vez restablecido el equilibrio de la vida vegetal y animal, recobraron su actividad. El suelo ya tomó el suelo ya afirmado tomó un carácter más estable, el aire más depurado, convenía a órganos más delicados. El sol brilló con más esplendor gracias a la atmósfera más depurada y generan un calor menos sofocante. Es decir, la temperatura mejoró, el calor era más adecuado para la vida, el sol pudo penetrar mejor porque la atmósfera cada vez era más clara. ¿Por qué? Porque se iban precipitando toda la materia que estaba a su alrededor y que en forma de gas, muchos elementos estaban en forma de gas y por la temperatura tan alta del suelo, pues no podían estar en la superficie y se evaporaban y estaban alrededor de la Tierra en ese momento. La Tierra se puebla de animales menos feroces y más sociables. O sea, ya los animales eran cada vez menos primitivos, menos agresivos. Los vegetales son más suculentos y ofrecen una mejor alimentación. Las condiciones estaban dadas para que apareciera el nuevo huésped de la tierra. Entonces fue cuando apareció el último ser de la creación, que es el hombre. Entonces, démonos cuenta que el hombre apareció en el momento que todo ya estaba preparado
para que la vida de nosotros se pudiera llevar a cabo por nuestra estructura, por nuestra capacidad de pensar, por nuestra capacidad de desarrollarnos de forma diferente. Pero fíjese todo el proceso que vivió nuestro planeta antes de nosotros comenzar a vivir en la Tierra. Entonces, este es, digamos, el bosquejo geológico de la Tierra que nos propone la ciencia y que la doctrina espírita adopta, porque pues estamos, una de los principios de la doctrina espírita es la ley de evolución. Y nosotros aquí podemos ver claramente cómo esa ley de evolución a través de los siglos, de los milenios, se fue dando poco a poco, época tras época, y que los científicos les han dado un nombre determinado a las características de cada época en que fue desarrollándose la vida. Entonces tenemos los diferentes periodos que ya estudiamos, cada uno con sus características especiales. En el libro de la Génesis, en el capítulo 12, hay un estudio muy completo, que pues no lo vamos a traer acá, solo vamos a hablar de este cuadro comparativo que está dentro de esta guía, donde habla mucho de la génesis mosaica, de la génesis de la ciencia, donde hace las comparaciones de la creación de Dios, como lo plantea Moisés en su libro de la Génesis, y cómo la ciencia ha descubierto, y hay grandes similitudes, solo que no fue en 6 días, sino que fue en 6 periodos. Entonces, vamos a leer este cuadro para irlo mirando poco a poco y comparando lo que nos cuenta la ciencia, lo que descubre la ciencia y lo que habla de Génesis mosaico. Entonces dice así: la ciencia habla de un periodo astronómico, que es la aglomeración de materia, el cosmos universal, sobre un punto del espacio en una nebulosa que ha producido por la condensación de la materia en diversos puntos. Y fue lo primero que nosotros vimos, cómo la ciencia explica la formación del universo, la formación de los planetas, la formación de las estrellas y de los sistemas solares y todo, que fue la primera parte de esta guía, que es la parte de la creación del universo. Y en la Génesis dice, el primer día Dios creó el cielo, la tierra, la luz. Entonces, ahí hay una referencia de que el primer día es un primer periodo de miles de millones de años donde se formaron los planetas, donde se formó el propio universo y donde se formó todo este cosmos, digámoslo así, que es el periodo astronómico de la ciencia. Viene un segundo periodo, que es el periodo primario, que es el endurecimiento de la superficie de la Tierra por el enfriamiento, la formación de las capas graníticas, y la atmósfera era muy densa, nos dice la ciencia en ese primer periodo. Pero nos dice que en el segundo periodo nos dice, y en la Biblia habla del segundo día. Moisés nos habla del segundo día de la creación. Dios creó el firmamento, separación de las aguas que estaban bajo el firmamento de las que estaban por encima. Entonces hay una relación en que hay una formación de las capas. Dios separó las aguas, las dejó en un solo lugar. Entonces nos damos cuenta que hay una similitud entre la ciencia y entre lo que hablaba Moisés de una forma alegórica. Segundo periodo de transición, las aguas cubren la superficie del globo. Primeros depósitos de sedimento formados por las aguas. Primeros seres orgánicos de la constitución más rudimentaria. Y en el tercer día, dijo Dios que hágase las aguas que están bajo el firmamento se reúnan. El elemento árido aparece, la tierra, los mares y los planetas. Entonces, los planetas no, aparece únicamente la tierra y los mares. Acá está mal digitado. Entonces, en el planeta. Entonces, en el tercer día ya hay una separación de las aguas para el Génesis mosaico. Para la ciencia es que al enfriarse la tierra se precipita el agua y se forman los océanos. Entonces hay similitud. Periodo secundario, la superficie de la tierra poco accidentada, aguas poco profundas y cenagosas. Temperatura menos cálida, atmósfera más ligera, vegetación menos colosal, nuevas especies de peces, cetáceos, moluscos, enormes reptiles. Y nos dice la Biblia que en el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces, habla de la creación del firmamento.
El periodo terciario, grandes levantamientos de la costra sólida, formación de continentes, afluencia de las aguas de los sitios bajos, formación de los mares, atmósfera depurada, vegetales y animales actuales gigantescos. Y en el quinto día, en la Biblia, habla de la formación de los peces y las aves, que Dios creó peces y aves. Entonces vamos viendo cómo hay una similitud entre el proceso de evolución de las especies, entre el proceso de evolución de la Tierra con la creación mágica, por decirlo de alguna forma, que nos plantea Moisés en su Génesis. Hay un periodo diluviano, mientras que en la Génesis mosaica no hablan de esto. Hablan de que el periodo cuaternario o postdiluviano, los terrenos de aluvión, vegetales y animales actuales, y aparece el hombre. Y aquí habla que el sexto día Dios creó los animales terrestres, los mamíferos, y dio vida al hombre para que dominara todo lo que existía. Entonces, esto nos hace entender que nosotros no podemos comprender la Génesis mosaica como algo estable, como si Dios mágicamente hubiese creado todo en 6 días. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que todo obedece a una ley de evolución y que fueron 6 periodos de ese proceso de evolución de la Tierra, 6 periodos que duraron cada uno miles de millones de años para que la Tierra pudiera ser lo que es ahora. Entonces, como entonces la Tierra ha pasado unos largos periodos en su proceso de transformación, toda vez que la materia es materia y está siempre en constante cambio, en constante transformación. Y la Tierra se ha transformado desde el momento en que apareció el hombre a nuestros días, pues han habido grandes transformaciones, han habido otros cataclismos, otras inundaciones. En estos momentos nosotros hemos sido testigos de muchas situaciones que han pasado, ciclones, hemos estado viendo los maremotos, los tsunamis y muchas otras cosas que han sucedido que han hecho que nosotros nos transformemos, que se transforme la Tierra. Poco a poco los océanos van cambiando, poco a poco a través de los miles de años va transformándose, porque la Tierra es un planeta y está sujeto a las propiedades de la materia. En este mismo momento nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra falta de disciplina frente al uso de los recursos, pues también hemos estado en un constante cambio y contribuyendo de una forma positiva, pero también negativa en ese proceso de transformación de nuestro planeta Tierra. Bueno, digamos que físicamente la Tierra ha superado todas las convulsiones de su influencia, entrando ya en un periodo de estabilidad relativa, en un periodo de progreso pacífico que se verifica por la reproducción regular de los fenómenos físicos y el concurso inteligente del hombre. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia del hombre también ayuda a que esos procesos de transformación de la Tierra sean menos traumáticos para las especies que vivimos acá, porque existen ya muchas formas de medir los movimientos de la Tierra, de predecir que de pronto un volcán puede hacer erupción. Entonces esto permite que las poblaciones se puedan desplazar y se puedan proteger. En Estados Unidos, cuando vemos que existen los ciclones, las personas que viven en estos lugares ya están acostumbradas y tienen sus propias formas de protegerse frente a un ciclón, y hace que la especie humana y las demás especies se protejan. Entonces buscamos protegernos y no sucumbir y no desaparecer, no extinguirnos de esta forma. Sin embargo, tenemos otros comportamientos como la contaminación ambiental, como la quema de los condimentos fósiles, porque estamos volviendo a afectar nuestra atmósfera como al principio de las primeras eras, cuando todo estaba ya suspendido en la atmósfera. Entonces, todo esto va sucediendo y estas catástrofes naturales van pasando y también nos ayudan a sensibilizar, a pensar y a mejorar. Entonces, en nuestra guía continuaría principio vital, pero antes del principio vital yo quiero que complementemos un poco estudiando las preguntas del libro de los espíritus con respecto a la formación de los seres vivos. La guía del curso está más basada en el libro de la Génesis,
Milagros y Predicciones. Realmente eso es el resumen de casi 3 capítulos y sería importante que los estudiemos personalmente, que los analicemos, que los llevemos a la razón y los complementemos con los adelantos científicos que se han desarrollado desde 1810, desde 1857 a nuestra época. Ya han pasado muchísimos años, ciento y pico de años, donde las cosas, casi 160 años, donde las cosas han ido cambiando, 153 años, donde las cosas han ido cambiando, donde las cosas se han ido transformando, y es importante nosotros también ver cómo cada vez los descubrimientos de la ciencia nos acercan más y nos dan más la certeza de que la doctrina espírita ha venido a esclarecernos y a iluminar nuestra alma y que van totalmente de la mano la una de la otra. Entonces vamos a ir a la página, a la página 90, a la pregunta 43 del libro de los espíritus, que le pregunta así: ¿cuándo comenzó a poblarse la tierra? Pregunta Kardec a los espíritus. Y contestan los espíritus: al principio todo era caos. Los elementos estaban mezclados. Poco a poco cada cosa tomó su lugar. Entonces aparecieron los seres vivos adecuados al estado del globo. Entonces fíjate que todo estaba ahí. Entonces los espíritus nos están diciendo, al comienzo todo era caos, los elementos estaban mezclados. Y eso me parece muy interesante. ¿Mezclados en dónde? En ese fluido cósmico universal, que es la materia prima de lo cual todo está hecho, que ya lo vimos anteriormente. Y poco a poco cada cosa fue tomando su lugar, cada elemento, cada metal, cada roca, cada cosa que estaba allí revuelto, por decirlo de alguna forma, fue tomando su lugar, se fue desprendiendo de acuerdo a las condiciones. Y ya vemos cómo los científicos nos dicen, es que hubo todos estos periodos donde poco a poco se fueron formando y se fueron, entonces diríamos nosotros ya, de acuerdo a lo que nos dicen los espíritus, poco a poco, en la medida que las condiciones físico-químicas se fueron dando, se fueron formando los diferentes elementos que debían formarse para dar vida al planeta Tierra. Entonces es bien interesante cómo la doctrina espírita tiene una total identidad con la ciencia. ¿De dónde vinieron los seres vivos a la Tierra? Y es bien interesante la respuesta. Dice, la Tierra contenía los gérmenes que aguardaban el momento favorable para desarrollarse. Los principios orgánicos se congregaron tan pronto como cesó la fuerza que los mantenía separados y formaron los gérmenes de todos los seres vivos. Esos gérmenes permanecieron en estado latente e inerte, como la crisálida y las semillas de las plantas, hasta el momento propicio para la eclosión de cada especie. Entonces los seres de cada especie se congregaron y se multiplicaron. Entonces todo estaba ahí en ese gran caldo, en esa atmósfera densa, todo estaba ahí esperando a que las condiciones se fueran dando, esas condiciones de enfriamiento, esas condiciones propias del suelo, esas condiciones propias de la misma geografía de la Tierra. Todo estaba totalmente pensado, todo estaba totalmente planeado para que se fuera formando toda esta maravilla que es el planeta Tierra. Y las especies fueron saliendo y se fueron multiplicando a través de qué ley? De la ley de la reproducción. Entonces, estamos bien compenetrados las diferentes leyes que también Dios creó para que se generara la vida también. ¿Dónde estaban los elementos orgánicos antes de la formación de la Tierra? Se encontraban, por decirlo así, en estado de fluido, en el espacio, en medio de los espíritus o en otros planetas, en espera de la creación de la Tierra para comenzar una nueva existencia en un nuevo mundo. Entonces todo estaba mezclado en el fluido cósmico universal, todo estaba ahí, en ese fluido que está en todo lugar y de lo cual todo está hecho, esperando a que todo se fuera dando poco a poco para que la vida se diera. Entonces me parecen maravillosas estas respuestas que nos dan los espíritus y me pareció importantísimo complementar esta guía con la esencia misma de la doctrina espírita, que es el libro de los espíritus.
Dice acá la aclaración de Kardec, dice, la química nos muestra que las moléculas de los cuerpos inorgánicos se unen para formar cristales de una generalidad constante, según cada especie. Tan pronto como se encuentran las condiciones requeridas, la menor perturbación de esas condiciones basta para impedir la reunión de los elementos o por lo menos la disposición regular que constituyen el cristal. ¿Por qué no habría de suceder lo mismo con los elementos orgánicos? Conservamos durante años simientes de plantas y animales que solo se desarrollan a una temperatura determinada y en su medio propicio. Se ha visto germinar granos de trigo después de muchos siglos. Hay pues en esas simientes un principio latente de vitalidad que solo espera una circunstancia favorable para desarrollarse, lo que sucede a diario ante nuestros ojos. ¿No habría podido existir desde el origen del globo? Esa formación de los seres vivos que salen del caos por la fuerza misma de la naturaleza. ¿Le resta algo a la grandeza de Dios? Lejos de eso, responde mejor a la idea que nos hace de su poder, el cual se ejerce en los mundos infinitos por medio de leyes eternas. Es cierto que esta teoría no resuelve la cuestión del origen de los elementos vitales. Con todo, Dios tiene sus misterios y ha puesto límites a nuestras investigaciones. ¿Qué significa esto? Que la misma química, la misma física nos da la respuesta a todo esto. Que todo estaba allí esperando a que se dieran las condiciones necesarias para hacer de cada planta, de cada flor, de cada animal, de cada roca, de cada metal, las condiciones propicias para que ejerciera, para que pudieran manifestarse en este mundo material. La siguiente pregunta, ¿hay todavía seres que nacen de modo espontáneo? Sí, pero el germen primitivo ya existía, estando latente. Todos los días sois testigos de ese fenómeno. ¿Acaso los tejidos del hombre y de los animales no contienen el germen de la cantidad de gusanos que esperan para nacer? La fermentación pútrida necesaria para su existencia es un pequeño mundo que dormita y que se crea. Entonces está diciendo que no, o sea, en todo instante hay vida que nosotros todavía no podemos observar y se están generando a nuestros ojos seguramente muchas especies microscópicas que no vemos. Nuestro ejemplo más reciente es precisamente este virus que nos tiene confinados y que nos tiene viviendo estas clases virtuales. ¿Por qué? Porque era algo que no conocíamos y es algo que no conocemos, que los científicos están investigando y que están mirando, conociéndolo y buscando la forma de controlarlo para que no nos ataque. Entonces estamos siendo indefensos ante algo desconocido. Entonces todo el tiempo estamos, se está generando vida, se está generando nuevas especies, nuevas cosas que están ahí en ese fluido cósmico universal, esperando las condiciones propicias de nuestro propio planeta para surgir, para emerger, para aparecer. Dice, la especie humana, la pregunta 47 es con respecto al ser humano. Dice, la especie humana se encontraba entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre. Sí, y llegó a su tiempo. Por eso se ha dicho que el hombre se formó del lodo de la tierra. Entonces, fíjense que ese Génesis mosaico, donde habla de que el hombre fue creado de la tierra, que Dios hizo un muñeco y le dio el soplo de vida para formar el hombre. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos hechos, o nuestro cuerpo físico está constituido con la materia misma de nuestro propio planeta, solo que generó un proceso de evolución con 37, pregunta Kardec, entre los elementos orgánicos contenidos en el globo terrestre y los espíritus contestan enfáticos. Sí, y llegó a su tiempo. Por eso se ha dicho que el hombre se formó del lodo de la tierra. Vamos a la siguiente. ¿Los demás seres vivos en la tierra? No.
Todos vuestros cálculos son quimeras. Es decir, no podemos saber exactamente en qué momento apareció el hombre propiamente dicho en la Tierra, porque también obedece a un proceso de evolución. Hay un libro muy lindo de Chico Xavier, psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de Manuel, que se llama A Camino de la Luz. Y en A Camino de la Luz hace una breve historia desde la formación del planeta, desde que Dios en su inmensa sabiduría nombró a Jesús como el gobernador de este sistema solar y cómo él armó su equipo de espíritus superiores para, digamos, planear toda la vida, planear todo esto que estamos nosotros descubriendo y estudiando a través de la ciencia, complementada con los conocimientos de la doctrina espírita, cómo él se fue planeando la vida en el planeta, cómo poco a poco se fueron hablando, y es un libro súper interesante que complementa este estudio que estamos haciendo nosotros acá, de cómo se formó la vida de la Tierra y cómo se fue generando ese proceso de evolución. Nosotros venimos de los primates, sí, pero para el primate que dio vida o que dio origen al hombre, distaba en sus cromosomas, en su, digamos, en su conformación biológica, al primate normal que nosotros conocemos, a los chimpancés, a este tipo de animales, era diferente. Su estructura, digamos, celular, su estructura de ADN era diferente porque era la que estaba estaba, ay, espera, esto se corta. Luciana, el libro de los espíritus de la página 92. Estamos estudiando las preguntas 47, 48, vamos para la 49. Qué pena, no había visto el chat. Bueno, entonces, en el 49 tenemos aquí, si el germen de la especie humana se encontraba entre los elementos orgánicos del globo, ¿por qué no se forman hombres de modo espontáneo como en su origen? Entonces, bueno, si se sigue formando seres humanos y todavía es elementos necesarios para su formación, a fin de transmitirlos según las leyes que de la reproducción. Entonces era lo que les estaba comentando. Una vez apareció, las condiciones se dieron para nosotros evolucionar, para nosotros la ley de reproducción, de multiplicarnos, seguirnos formando y seguir evolucionando. Entonces, fijémonos cómo está de claro acá en la pregunta, de la pregunta 43 a la 49, 6 preguntas, donde claramente nosotros podemos entender este proceso de evolución, este proceso de formación de la vida de la Tierra, y más adelante lo vamos a entender cuando estudiemos el principio vital. Entonces, digamos, hoy esta ha sido nuestra aula de estudio en este día, estos temas. Si hay alguna pregunta acá por el chat, yo espero un momento. Si hay alguna interrogante